Potencias y raíces de números racionales. A continuación usted podrá encontrar un video tutorial que le podrá colaborar en relación a esta. Potencia de un número racional. En una fracción elevada a un exponente, este último se distribuye como el exponente del numerador y el denominador. Miramos a mano derecha la generalidad. Tenemos a sobre b y todo elevado a la n. Lo que hace la n es realizar una distribución. Entonces nos queda en el numerador a elevado a la n y en el denominador b elevado a la n. Miremos el ejemplo. Tenemos 2 tercios elevado a la 4. Igual, entonces hacemos la distribución. 2 elevado a la 4 sobre 3 elevado a la 4. Posterior a eso, lo que hacemos es solucionar la potencia, de tal manera que 2 elevado a la 4 es 2 por 2 por 2 por 2. Significa que esto da 16 y con 3 elevado a la 4 da 81. Si queremos podemos hacer una división y llegar al decimal o mantenerlo como fracción o llegar a una simplificación sencilla. Potencia de un exponente negativo. Un número racional elevado a un exponente negativo lo que hace es que se intercambia el numerador con el denominador y el exponente cambia de signo. Esto a partir de la generalidad. Tenemos a sobre b elevado a la menos n. Este n puede ser cualquier número real, en este caso un negativo. Entonces tendríamos que el a, que es numerador, pasa a ser denominador, el b, que es denominador, pasa a ser numerador, y el n, que era un número negativo, pasa a ser ya positivo. Miremos el ejemplo. En el ejemplo tenemos que 2 tercios elevado a la menos 4. Entonces primero hacemos el cambio. El 2, que está en numerador, pasa a ser denominador, el 3, que es denominador, pasa a ser numerador. Entonces nos quedaría 3 medios. El menos 4 pasa a ser un 4 porque ya hay cambio de signo por el primer cambio que se realizó. Luego hacemos la distribución como ya lo habíamos hecho en la propiedad anterior, donde 3 elevado a la 4 me da 81 y 2 elevado a la 4 me da 16. Potencia de menos 1. Un número racional elevado al exponente negativo. Se intercambia el numerador con el denominador. Entonces, muy parecido a lo anterior, solo que la potencia en este caso es particularmente menos 1. Entonces tenemos a como numerador y pasa a ser denominador, b como denominador y pasa a ser numerador. Como la potencia es 1, entonces no hay necesidad de escribirla en la parte exterior del paréntesis. Miremos el ejemplo. 2 tercios elevado a la menos 1. Entonces, quedaría 2 en el denominador, 3 en el numerador. Entonces, como exponente, ya el menos 1 pasa a ser 1 y la potencia quedaría ahí. Potencia de 0. Un número racional elevado a la 0 es igual a la unidad. Por propiedades generales de la potenciación, todo número elevado a la 0 es igual a 1. Los números racionales no entran a ser la excepción. Entonces, en este caso, el racional a sobre b elevado a la 0 es 1. Todo racional. Potencia de 1. Un número racional elevado a la 1 es igual a sí mismo. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un número racional de la forma a sobre b, una fracción, y la estoy elevando al 1, me va a quedar exactamente la misma fracción. No va a tener ningún cambio adicional. Producto de potencias. Entonces ya empezamos a ver generalidades donde nosotros hablamos de que hay operaciones inmersas dentro de las propiedades en este producto de potencias. Potencias con la misma base. Es otra potencia con la misma base y cuya exponente es la suma de los exponentes. Miremos la generalidad. Tenemos las mismas bases, a sobre b y a sobre b. Sin embargo, la primera potencia está elevada a una potencia n y la segunda a una potencia m. Cuando la base es la misma, lo que nosotros hacemos con los exponentes es sumarlos, en este caso n más m. Miremos el ejemplo. Tenemos la base, que es la misma, 2 tercios y 2 tercios. El primer número racional está elevado a la 2. El segundo número racional está elevado a la 3. Como la base es la misma, yo la mantengo, 2 tercios. Luego, yo digo 2 más 3, porque son los exponentes de las bases. Cuando yo las sumo, obtengo un nuevo número racional, que es 2 tercios elevado a la 5. Entro allá a hacer colación a las primeras propiedades que yo había analizado, entonces tomo 2 a la 5 sobre
3 a la 5. Soluciono la potencia base, donde 2 a la 5 es igual a 32 y 3 a la 5 es igual a 243. Potencias con el mismo exponente. Entonces tenemos que es otra potencia con el mismo exponente cuya base es el producto de las bases. Entonces tenemos un primer número racional a sobre b elevado a una potencia n que se está multiplicando por el racional c sobre d elevado a una potencia n. Como la multiplicación de racionales se realiza en este caso de forma lineal, tenemos que el producto es igual a por c, que son los numeradores y se mantiene, y b por d, que son los denominadores. N, como es la misma potencia, solo la escribimos una vez. Miremos el ejemplo. Tenemos 3 quintos elevado a la 3 multiplicado por 2 séptimos elevado a la 3. Entonces, como es multiplicación, lo hacemos lineal. 3 por 2, 6. 5 por 7, 35. Como los dos números racionales se encuentran elevados a la 3 o al cubo, entonces el resultado final queda también elevado al cubo en este caso. Cociente de potencias. Entonces, en el cociente ya hablamos de la división de potencias de números racionales puntualmente. Potencias con la misma base. Es otra potencia con la misma base cuyo exponente es la diferencia de los exponentes. En la generalidad encontramos algo que quizás pues no lo manejamos mucho dentro del lenguaje matemático que hemos desarrollado hasta el momento, sin embargo, vamos a hacer una apropiación. En este caso vemos unos dos puntos que hacen relación entre los dos números racionales. Para nosotros, en este caso, los dos puntos representan un símbolo de división. Por eso se habla de división de manera previa. Tenemos que a sobre b elevado a la n está dividido por a sobre b elevado a la m. Entonces, como es la misma base, en la solución se mantiene la base, pero los exponentes se restan. N sobre n. Esa es la parte de la generalidad. Cuando miramos el ejemplo, tenemos 2 tercios elevado a la 7 dividido 2 tercios elevado a la 3. Conserva la misma base. O sea que en el resultado va a conservar también la misma base. Y los exponentes se van a restar. Primer exponente 7 menos segundo exponente 3. 7 menos 3 es igual a 4. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Quedaría 2 elevado a la 4 y 3 elevado a la 4 porque hace distribución. 2 elevado a la 4 me da 16 y 3 elevado a la 4 me da... Potencias con el mismo exponente. Es otra potencia con el mismo exponente cuya base es el cociente de las bases. Entonces, tenemos a sobre b elevado a la n dividido c sobre d elevado a la n. Nosotros tenemos dos formas de hacer este tipo de procedimientos. Yo les estoy mostrando una de ellas. La otra forma es por producto de medios y extremos, que también la hemos manejado en aula de manera general. Entonces, entra a hacer una multiplicación en cruz. Entonces, a por d y queda en el numerador y b por c queda en el denominador. Esta multiplicación mantiene el mismo exponente, en este caso n, partiendo de la generalidad. Si miramos el ejemplo, tenemos 3 quintos a la 3 dividido 2 séptimos a la 3, al cubo, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, hacemos la multiplicación. 3 por 7, 21, y nos queda en el numerador, y 5 por 2, 10, y nos queda en el denominador. Esta fracción, 21 décimos, nos queda elevada al cubo. Si deseamos continuar con el procedimiento matemático, haríamos 21 a la 3 y 10 a la 3 y sus respectivas soluciones. Ecuaciones aritméticas es un segundo tema relacionado a la guía 3. Les voy a presentar un ejemplo paso a paso. Tenemos que en el ejemplo 1 tenemos 3 quintos multiplicado por menos 2 quintos más 1 menos 1 quinto dividido 1 medio. Entonces lo primero que hacemos es la separación de términos para hacer el trabajo por partes. En la primera parte tenemos 3 quintos multiplicado por menos 2 quintos, que es nuestro primer corchete rojo. A continuación tenemos 1 menos 1 quinto dividido 1 medio. Entonces, en la segunda parte dice que si recordamos después anteriormente se debe respetar el orden de las operaciones. A esto lo llamamos jerarquía en matemáticas. Primero resolvemos la resta ya que está entre paréntesis. Entonces, ¿qué resolvemos de la resta? Entonces tenemos 3 por 2, 6, 5 por 5, 25 y más por menos menos. Por eso obtenemos ese 6/25. Luego hacemos ley de medios y extremos con 4 quintos y 1 medio obteniendo 2 quintos.
Ahí es donde nos hace la reflexión de que se resuelve la división y la multiplicación, ya que estas tienen la misma jerarquía. Ahora hacemos la suma de fracciones, buscamos el mínimo común múltiplo entre 25 y 5 y empezamos a hacer toda la relación de las operaciones obteniendo 4/25. ¿Por qué no soy tan puntual en esa parte de las operaciones? Son un tema que ya habíamos manejado y sé que conocen con claridad.